llegaste a mí cuando todo pasaba, cuando todo pasaba, tú llegaste a mí y yo llegué a ti cuando todo pasaba. Cuando todo pasaba, yo llegué a ti. Este programa es el primero de muchos que voy a presentarles durante el tiempo que nos dé la oportunidad esta vida. El programa se llama Injusticias y voy a abrirlo con una entrevista a un personaje que, independientemente que sea de la vida política, es víctima de la justicia, del Poder Judicial y de las autoridades judiciales. Con esto voy a abrir este programa. Él es Emiliano Ramos Hernández. Pertenece a una familia de élite política, conocida como los Ramos. Sin importar cuál sea su prestigio, sin importar cuál sea su devenir en el ámbito político, de lo que vamos a hablar es de cuestiones humanas, sociales, a las que él fue sometido por el abuso del poder, por el tráfico de influencias y por el uso de la justicia, de las leyes, de una forma que no se debería de usar, que no debería en estos tiempos de ser. Aquí está conmigo. Emiliano, pásale por favor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Saludarte. Siéntate por favor. Bueno, contigo voy a abrir este programa. Conozco el caso muy a fondo. He estado investigando en redes sociales, he estado investigando con amigos en común. Quintana Roo es pequeño, es un estado muy fácil de detectar. Conozco a tu papá desde hace muchos años, desde que yo era un niño, cuando fue líder de la CROC en Quintana Roo. Conozco su gran ascenso y obviamente también conozco su descenso como líder sindical y como político. Pero el tema de hoy no es político. El tema de hoy es un tema que lacera a un ser humano, a Emiliano Ramos Hernández. Y yo te agradezco que nos des la oportunidad de abrir este programa con tu caso. Un caso en el que fuiste tratado como si fueras el peor de los delincuentes. Te encadenaban de brazos y de piernas, usando un uniforme como si fueras narcotraficante, asesino, pedófilo, el peor de los criminales. E incluso se ha visto casos de que ni a los peores criminales los tratan como te trataron a ti. Cuando ibas a una audiencia, no entraba, no sé cómo le llaman a la camioneta actualmente, no entraba la camioneta que te trasladaba hasta la parte donde comúnmente se debe de entrar para que tú puedas accesar y comparecer, sino que te dejaban prácticamente al inicio de la entrada de esta instancia judicial para que todo el mundo viera cómo caminabas, encadenado de brazos y de piernas y uniformado. Hiciste una huelga de hambre. En fin, pasaste muchas cosas, pero también tuviste momentos gratos. Te enamoraste de una mujer que se convirtió en tu peor pesadilla. Pero, como lo he dicho muchas veces, quizás ni tú ni ella sean víctimas. Quizás las víctimas reales sean sus hijas. ¿Cómo inició todo esto? Gracias, Jonathan. Fíjate que no, porque ni a los peores criminales, me decía una abogada que respeto mucho, que incluso a Azúcar Curi en sus audiencias no lo encadenaban así, lo llevaban así. A otros delincuentes que son, a otras personas acusadas, por ejemplo, de desaparición de personas, ahora que he platicado con las madres buscadoras, ni a quienes desaparecieron a sus hijos los trasladaban así a las audiencias, ni te llenaban el juzgado como en mi caso. En mi caso siempre el juzgado estaba lleno de policías adentro y afuera. Sí, hay fotografías y videos. Está documentado. Y esto se vuelve público o interés público no porque sea un divorcio más. O sea, digo, lamentablemente, así como un día uno forma una familia, a veces las familias se tienen que separar. Lo que lo hace público esto es la intromisión de actores políticos, de jueces,
de magistrados, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, Hayden Cebada Rivas, de funcionarios del gobierno municipal como Pablo Gutiérrez, en su calidad de síndico municipal en la administración anterior, de la Fiscalía del Estado, actuando como verdadero grupo de secuestradores, en lugar de proteger a los ciudadanos secuestrándonos, y decir que yo no tengo cargo público. Yo sé que a lo mejor mucha gente nos referencia porque he sido diputado local, presidente de un partido, diputado federal, pero nosotros somos sobre todo ciudadanos de bien en Quintana Roo. Mi familia tiene muchos años que llegó aquí. Yo siempre hay alguien que me dice, oye, saluda mucho a tu papá, Salvador Ramos Bustamante, nos acordamos de él cuando esto. Todos mis hermanos, mis hermanas somos gente de bien, somos gente que trabaja, somos gente que aporta a la sociedad, cada quien desde el espacio en el que esté. Y por eso somos una familia reconocida y apreciada, y es mutuo con mucha gente, porque hemos tratado siempre de aportar nuestro granito de arena. No somos delincuentes, no estamos metidos en drogas, no estamos metidos en nada que se ha señalado. Y bueno, esta pesadilla inicia cuando hay temas que no puedo tocar porque tengo expedientes todavía que llevar, pero... A ver, para que no lleves tú el ritmo, permíteme llevar el ritmo de la entrevista, por favor, para que se pueda de alguna forma u otra comprender muy a fondo, ¿no? Primero, ¿cuándo empieza su relación Paola Moreno y tú? Mira, la relación la empezamos en 2010, ¿no? Nos casamos, tuvimos una primera hija, yo ya tenía una hija de otro matrimonio, primer matrimonio, pero mi pesadilla realmente empieza el 30 de mayo del año pasado, 2024, cuando estaba yo en Playa del Carmen con un amigo, y de repente llega un comando armado a levantarme. Y digo que es un comando armado, pues me llevan a la fiscalía, nos enteramos que eran ministeriales. ¿Por qué digo que es un secuestro? Y de hecho presentamos un amparo por detención ilegal. Porque a ti solo te pueden detener por dos circunstancias. Porque hay una orden de aprehensión o porque estás en la flagrancia de un delito. O sea, estás en el momento de cometer un delito. Yo no estaba cometido ningún delito, ni había una orden de aprehensión. A mí llega un grupo armado de personas vestidos de civil, rodean la camioneta de mi amigo, nos encañonan, me bajan a punta de pistola y me llevan. Me tienen detenido en la fiscalía, no me presentaron ante una autoridad, no me dijeron por qué estaba detenido, no me leyeron mis derechos, solo me amenazaban, ¿no? Me decían que me cargaba la fregada, con otras palabras. Y hasta la siguiente mañana que llega un abogado a quien aprecio mucho, Alberto Bermejo, y me dice, estás acusado de desobediencia y resistencia de particulares. Te acusan de que la tarde anterior, 30 de mayo del 2024, golpeaste a 15 policías que solo te pidieron el paso para pasar con su unidad. No hay cámaras del C5 que demuestren eso. Nadie de los comercios que hay alrededor de esa calle turística de Playa quiso prestar sus videos, están amenazados. Pero además, curiosamente, me detienen por eso, acusado de golpear policías, cuando en los medios de comunicación que tienen convenio con el sistema de comunicación del gobierno de Quintana Roo, ya circulaba la nota que me habían detenido por comprar votos. Sí, por delito electoral. Pero no, a mí me detienen por desobediencia, sin pruebas, sin que obviamente haya pasado nada, me secuestran. Y es hasta el otro día, 31 de mayo, que en la noche me liberan, sin haberme presentado ante una autoridad, sin haberme leído los cargos formales, nada, solo me liberan. Ok. Para en ese momento detenerme por delitos electorales. Tú te enamoras de Paola Moreno en el 2010 y se divorcian. Nos separamos o se separan en octubre del 2021, okay, cuando un grupo de policías, yo le pregunto a la gente, ¿a quién de ustedes llama al 911 y a su casa llegan 20 policías y un jefe de sector? Me quieren desalojar de mi casa. Pero perdona, hay temas, no quiero hablar de la relación con ella porque eso lo van a utilizar para decir que esta entrevista es un acto de violencia. No, pero a final de cuentas es parte del formato de la entrevista. Yo entiendo que hay cosas que no debes hablar y tú resérvate lo que consideres que te tienes que reservar. Yo te pregunto porque a final de cuentas hay que darle una connotación al programa que la gente pueda comprender que el tema no es político. No es político. Me explico, porque si hablamos solamente del tráfico de influencias, de los vericuetos políticos, entonces no se le va a poder hacer entender a la gente que el asunto va más allá de una figura política o de dos figuras políticas que se confrontaron y que se usó al Poder Judicial para cometer, obviamente, un acto de injusticia.
Sí, porque además de todo... Por eso preguntaba, ustedes se enamoran en 2010, Y nos terminan separamos en octubre del 2021. ¿Su separación fue fuerte, fue rígida, fue tortuosa o fue tersa? Estaba yo en la casa con mi hija de 6 meses, con mi hija mayor de 14 años en ese momento, cuando entra un grupo de policías bajo una supuesta denuncia de violencia familiar. Solo querían que yo me fuera de la casa. Dije, espérame, pero ¿cuál violencia? ¿No? O sea, hay una denuncia de flagrancia, ¿cuál es el tema? Solo que te vayas tú y tu hija de la casa. Me decía el jefe de sector, que no recuerdo ahorita el nombre. Está identificados, hay videos que grabé, llegó mi familia también a grabar. Pero previo había habido discusiones, me imagino. Había una situación de violencia muy fuerte de ella contra mi hija Jimena, que es producto de una denuncia que hubo. Y muchas cosas que pasaron. ¿Tú ya le habías puesto una denuncia? No, todavía no, pero todavía no. Ya había sido muy fuerte porque yo descubrí actos de violencia contra mi hija, que mi primer matrimonio, que vive conmigo desde que tiene 9 años. O sea, para esa época mi hija tenía 5 años viviendo con nosotros, junto con mis hijas más pequeñas, 3, y un 9 de octubre de 2021 entra un grupo de policías a la casa, un jefe de sector, bajo una supuesta denuncia de violencia, sin que haya llamada al 911. Sin que haya orden judicial. Un jefe de sector, no había denuncia, no había flagrancia tampoco, y entra un grupo de policías. La indicación del jefe de sector era, usted y su hija abandonen la casa. ¿Ella era regidora? Era regidora, saliente, estaba unos días de salida, ya había salido. De ahí... ¿No abandonaste la casa? No, yo le dije a la policía, a ver, no me pueden correr de mi casa, si me van a arrestar, arréstenme. Me arrestan y me llevan a los separos de seguridad pública municipal. Estando ahí, detenido varias horas, llega Hayden Cebada, entonces secretario general del ayuntamiento o síndico saliente. El que es actualmente el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Llega a verme, a decirme que lo único que necesitaban era que yo firmara voluntariamente que mi hija y yo abandonábamos nuestra casa. O sea, llegó a negociar, por decirlo así, ¿no? Yo le pregunté, le dije, oye, pero pues no eres mi amigo, ¿qué haces aquí? ¿Quién te envió? No, me dice, vengo de parte de ella, de tu entonces esposa todavía. Dije, pues que no tengo nada que hablar contigo porque no eres ni mi amigo, ni porque está aquí el secretario del ayuntamiento, que debiera estar resolviendo los problemas del municipio, trayéndome un documento para que yo aceptara que iba a abandonar mi domicilio junto con mi hija. Y la verdad lo mandé a volar. Okay. De ahí me llevan a la Fiscalía de la Mujer. Ahí llega mi abogada Lili Vargas, una gran amiga, Alma Lilia Vargas Saucedo. Y dice, oigan, ya se les pasó las horas. Ya pasaban el término constitucional, o lo presentan o lo liberan. Y en la Fiscalía de la Mujer lo mismo, solo querían que yo aceptara dejar mi casa. ¿Qué había en marcha? El despojo de bienes. Era parte, en ese momento yo no lo supe, de un plan para despojarme de todos los bienes, previo a una demanda de divorcio. ¿Tú no sabías de la demanda de divorcio? No sabía, todavía no llegaba, pero era parte de un plan. Yo dije, a ver, yo no cometí ningún delito, por supuesto que no, si me quieren presentar, adelante. Y entonces ya no les quedó más que liberarme. Llegó el jurídico, Ciudad Pública Municipal, dijo, a ver, al señor ya lo tenemos detenido más del tiempo reglamentario, eso me parece son 6 horas, ya lo tenemos que soltar. Y terminaron liberándome sin presentar ningún cargo. Solamente era indicaciones de Hayden Cebada de apretarme con la policía para que yo firmara abandonar. ¿Pusiste denuncia? No. ¿Por qué? Pues porque es una acción familiar muy fuerte. Nunca no, pero contra el funcionario público. En ese momento no lo hice. Lo que hice fue ir a ver a mi hija Jimena, que estaba muy afectada. ¿Y no crees que con eso legitimaste el tráfico de influencia? No, pero en ese momento, Jonathan, yo no sabía la tormenta que se me venía. O sea, haz de cuenta cuando una ola te revuelca, que no sabes ni dónde es arriba ni abajo. Yo en ese momento estaba demasiado en shock para entender qué estaba pasando. Pero es que eso le pasa a mucha gente. Mucha gente no prevé lo que viene adelante y lo que hace es dejar pasar. Y cuando dejas pasar, precisamente es cuando empiezas a legitimar, por decirlo de alguna forma, a normalizar, o a permitir o a normalizar lo que te sucedió posteriormente. Es lo que hoy le aconsejo a muchas víctimas que me buscan. Le digo, a ver, espérame, no normalices la violencia, porque es un acto de violencia. El usar cargos públicos para tratar de decir, porque yo, a ver, si alguien es culpable, tú vas y denuncias, no usas tus influyentismos, no levantes el teléfono, no pides favores. Es que la justicia se aplique. Claro.
Pero cuando tú usas el influyentismo para despojar casas, como hicieron a la mamá de mi hija Jimena, para que vaya un jefe de sector personalmente a arrestarte, pues claro que hay influyentismo detrás de Claro, eso. voy a hacer un preámbulo en el tema personal, porque también tiene que ver tu actuar político en todo este asunto, ¿no? Tú eres activista nato, porque finalmente lo heredaste de tu papá, y tú participabas de alguna manera en el partido Morena, en ciertas acciones, ¿no? Fuiste incluso enlace de la ahora presidenta de la República cuando era jefa de gobierno. Hay una foto por ahí que vamos a presentar, donde estás con ella, y actuaste y hiciste varias cosas en pro de Morena y del régimen. ¿Hasta cuándo decidiste suspender actividades políticas? Mira, yo no me he alejado de la izquierda. Yo desde que estoy en la preparatoria soy de izquierda, cuando estoy en la izquierda existía Morena. Y yo no me he alejado de la izquierda ni de la Cuarta Transformación. Yo sigo creyendo fervientemente en lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo fervientemente en la reforma judicial. Lo que pasa es que en Quintana Roo pareciera que en lugar de estarse construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación, lo que hoy vivimos y padecemos los quintanarroenses es el borgismo 2.0. Es el retorno de las viejas prácticas de Roberto Borges. Eso es lo que nos ha distanciado. Yo no me he movido... Pero pintado de verde. 1 centímetro de la izquierda. No me he movido 1 centímetro de las banderas de la Cuarta Transformación. Pero lo que pasa en Quintana Roo no es la cuarta. Ok, en este inter, cuando Paola Moreno era regidora, Mara Lezama, la actual gobernadora de Quintana Roo, era presidenta municipal. Era presidenta municipal. ¿Cómo era tu relación con ella? Una relación cordial, pero obviamente yo siempre algo que me ha caracterizado y la gente que me conoce lo sabe, es que cuando algo no está bien, yo se los digo, se los tengo que decir. Si algo está haciendo mal, se los tengo que decir. No puedo simplemente callarme y ser cómplice de lo que está mal. Y me ha pasado con todo el mundo que he trabajado, cuando estuve en el PRD, cuando fui diputado federal. Saben que me hice muy famoso por irme precisamente en la relación que tenía yo con Venezuela. Sí. Siempre he sido disruptivo. Como diputado local también presioné para la desaparición del fuero para los gobernadores y los diputados locales. No lo quería ni el gobernador Carlos Joaquín, no lo querían los diputados, nadie. Pero me empeñé hasta que logramos que se eliminara el fuero de los políticos. Ok, saliste de la cárcel. Siempre he sido disruptivo, a eso no les gusta. Saliste de la cárcel y no buscaste a Mara. No, o sea, salí de la cárcel. O sea, sí. Fíjate, no pusiste denuncia contra el funcionario público que usó su cargo, bueno, los funcionarios, porque ella era regidora y finalmente se coludieron 2 funcionarios para usar a la policía municipal para un arresto obviamente ilegal. No pusiste denuncia contra ellos. Tampoco buscaste a la gobernadora para acusarlos, como se dice coloquialmente. ¿Por qué tendría que acusarlos de un tema? Porque son sus funcionarios. Sí, claro, pero es un tema que solo tienen que respetar la justicia. Yo siempre lo he dicho, yo no pido trato especial, pido justicia. Sí, pero ¿cómo? A ver, la justicia, ¿cómo te va a hacer justicia si no pusiste una denuncia? Ese es el punto y creo que tu caso, como dijiste bien hace un rato, puede ser un buen ejemplo para que no le suceda a otras personas. Bueno, es que en ese momento, Jonathan... No querías pleito. En ese momento, primero no quieres pleito. ¿Qué pasa después del 21 de octubre? Que viene la separación física, todavía no el divorcio, y yo me quedo con mis hijas. Me dejan a mis hijas, las veían cuando querían, y yo me dediqué, yo desde el 2019 que terminé el último cargo público que he tenido, Jonathan, yo me dediqué a ser papá de tiempo completo. Me dediqué a la crianza de mis hijas, sí hacía cuestiones políticas, pero yo puse en el centro de mi atención la crianza de mis hijas. Sí, claro. ¿Qué pasa después de esa fecha que me llevan a la Fiscalía de la Mujer, que no me denuncian, a pesar que dije, yo no voy a negociar nada, me quieren denunciar, denúncienme, yo no he cometido ningún delito? Pues para empezar, entras en una etapa muy complicada de vida, que solamente quienes lo hemos padecido lo van a entender, porque nunca esperas ese infierno y además piensas que no va a pasar más. Claro. O sea, piensas que nada más fue ese acto y estás tratando de recuperarte de ese golpe emocional, moral, cuando viene otro y otro. Entonces, yo me quedo unos meses con mis hijas, me quedo un año con mis hijas, hasta que en octubre del 2022 ya me llega una demanda de divorcio. Igual, no hay número de folio en el juzgado, en el Tribunal de Justicia. Curiosamente, ustedes saben, todo lo que uno presenta, hay un número de folio. No pregúntenle a Chanito por qué no logró su residencia en Cancún, porque no tenía número de folio.
Bueno, hay una demanda de divorcio sin número de folio. Hay decisiones de una juez de lo familiar, una juez de instrucción, arbitrarias. Por cierto, esa juez ya sí la denuncié. La juez Jennifer Lockwood fue denunciada junto con el juez Ángel Puc por todas las irregularidades de un juicio familiar. Luego me desaparecieron la denuncia, estando yo en prisión, y acaba de volver a reaparecer la semana pasada. Pero estos jueces ya los volvieron a reelegir. Claro. Pero en ese momento inicia un juicio familiar que igual se convierte en un infierno. Un infierno porque en esos meses, además, igual con el uso de seguridad pública municipal y la complicidad de Pablo Gutiérrez, despojan a la mamá de mi hija Jimena de una casa que les había dado para vivir, justamente aquí cerquita, aquí en Las Torres. Igual, con una decisión arbitraria, con argumentos Si hay un video ilegales, público por ahí, etcétera. lo vamos a buscar y a presentar. Me quedo sin dinero, me quedo a la crianza de mis hijas, tratando de llegar a un acuerdo, porque al final dices, es la mamá de mis hijas, no le puedo, y hasta el día de hoy te lo digo, yo hacia la mamá de mis 3 hijas pequeñas no le tengo ni odio ni rencor, porque soy la mamá de mis hijas. Claro. O sea, la peor pesadilla no es enfrentarte a un gobernador o a una gobernadora, es enfrentarte en una lucha tan fea con quien alguna vez procreaste 3 hijos. Ok, ¿no? yo quisiera aquí hacer otro preámbulo, si me permites, Emiliano. Tú ya viviste una etapa también con tu primera esposa, en donde tuviste que litigar para quedarte con la custodia de tu hija mayor, Jimena, ¿no? No litigué. ¿Qué pasa allí? Que se querían llevar a mi hijita, la abuela, con quien no me llevo muy bien. ¿No se la llevó? Se la llevaron. Sí se la llevó. Le dije, oye, no te la lleves, si se va la niña, vete tú con ella, pero ¿cómo vas a mandar a la niña tan chiquita? Pero bueno, en ese momento la mamá de Jimena, pues la habían influenciado, y entonces le hace muy fácil ponerme una denuncia por sustracción de menores, cuando yo nunca me llevé a mi hija. Mi hija estaba en la casa conmigo, y ellos se fueron a la fiscalía y me denunciaron. Y lo mismo, mira, yo ni huyo, ni me escondo, y nunca lo voy a hacer. Con ella sí tienes buena relación, ¿no? Tengo buena relación. Tuvimos un hija. problema en ese momento porque la malaconsejaron, se agarró mi hija, se la llevó. Ahí me decían, denúnciala porque si es sustracción. Le dije, no la voy a denunciar porque es la mamá de mi hija. O sea, tú último, ¿por qué no denuncio? Porque la gente que se ha separado me va a entender. Con la última persona con la que uno quisiera tener un conflicto es con quien alguna vez formaste una familia. Claro. ¿Por qué? Porque yo no tengo intenciones ni de que le vaya mal. Es la mamá de mis hijas. El día de mañana, te lo digo hoy, en esta fecha de 2025, que necesitara un riñón, nadie más se lo pudiera dar. ¿Por qué? Porque si lo es pues por mis hijas. Ahora, no hay interés personal, pero es por mis hijas. Cerramos el preámbulo. Vamos a lo que tú comentaste en un principio, que creo que es el inicio de la injusticia de la que estamos hablando, pues, precisamente, ¿no? Inició desde el 2021, pero es como la parte más fuerte de la pesadilla. No, esta creo que es la más fuerte, ¿no? Porque el 2021 finalmente fue, aunque fue un aviso que no tomaste en cuenta, que no consideraste, que no le diste importancia, la importancia que tenía, porque nunca te imaginaste incluso que ellos crecieran. Imaginé. Hoy Paola Moreno es diputada local, el entonces secretario es presidente del Tribunal Superior de Justicia, y te llegó No me imaginé, la guillotina. Jonathan, no me imaginé que era el principio de algo que ha ido escalando, que me llevó hasta la casa. No Así lo pensé. 2024, abril, si no me equivoco, mayo del 2024, justamente en tiempos electorales, se jugaba la presidencia de la República, el Senado, diputaciones federales, diputaciones locales y alcaldías en Quintana Roo. Te acusaban de que estabas operando para Lili Campos, la que quería reelegirse como presidenta municipal de Playa del Carmen por el PAN-PRD. Y sobre ese pretexto, tú te encontrabas curiosamente en Playa del Carmen, creo que ibas saliendo de algún restaurante, Sí. cuando de pronto en una de las principales avenidas te rodea un comando armado, que tú en un principio pensaste que eran sicarios. Sí. Te bajan de la camioneta, no te esposan, No. te suben a empujones o empellones, te llevan a unos separos en donde tú identificas que son oficiales, que son separos de la Fiscalía del Estado, y ahí te tranquilizas un poco más porque dices, bueno, pues esto por lo menos no es un levantón de narcos, No es una casa de seguridad. O no es una casa de seguridad, sí, porque también puede ser oficial, pero casa de seguridad clandestina para darte tu madrina, ¿no? Y resulta que, como yo ya lo contaste en un principio, resulta que llega tu abogado, se supone que una señora a la que
habían preparado en la fiscalía, te acusaba de que le habías pagado. Que le había ofrecido 1,000 pesos por el por voto. 7 INES. Sigue siendo la acusación formal hasta el día de hoy de la fiscalía. Y sin embargo te liberan sin una multa y No, sin nada. cuando No me te- detienen- no te ponen a disposición de la Policía Federal. Cuando me secuestran y me llevan a la fiscalía, caso de las 6 de la tarde del 30 de mayo del año pasado, nunca sé por qué estoy ahí. Me toman fotos que luego son públicas en la prensa, nunca supe por qué estaba allí. Al otro día en la mañana es que llega el abogado Alberto Bermejo, un gran amigo, y me dice, estás aquí, te acusan de desobediencia y resistencia de particulares. Ojo con ese delito porque en la cárcel conocía a mucha gente, igual por lo mismo. Que están ahí. ¿Qué es el delito de desobediencia? Me acusan de que mientras iba yo circulando en la avenida 10 de Playa del Carmen, amablemente los policías me pidieron que se dieran el paso y que yo me bajé y golpeé a 15 policías como si fuera Bruce Lee. Jackie Chan, ¿no? Más actual. Pero nunca apretaron ante una autoridad, nunca emitieron cargos, solamente me tuvieron detenido desde el 30 de mayo en la tarde, 7 de la noche, hasta las 11 de la noche del 31 de mayo. Abrieron la celda, se puede ir, no me hicieron firmar nada. Obviamente se metió un amparo por detención ilegal en mi contra. Claro. Y ya en la puerta de la fiscalía, los mismos que me habían secuestrado un día antes, se acercan, se identifican. Ahora sí se identifica. Ahora se identifican, me dicen, hay una orden de aprehensión en su contra, la puede leer, pase usted a su llamada de que tiene derecho, le vamos a leer sus derechos, ahora sí todo correcto. ¿Y estaba ahí Bermejo? ¿No? No estaba. No, él estaba haciendo las gestiones de las cámaras junto con el licenciado Iri Murguía, buscando las cámaras que probaran cómo había sido efectivamente si yo había golpeado, porque no hay ninguna prueba de que yo No, golpeé a claro. policías. Hasta el día de hoy no la hay, esa denuncia la dejaron allí. Ni tampoco lo contrario, obviamente. Y en ese momento ya estábamos a una noche de la elección del 1 de junio de 2024. Ahora me acusan de delitos electorales, de haberle ofrecido a Karina N 1,000 pesos por 7 INES. En realidad, Karina N es una mujer que es torturada, abusada sexualmente, golpeada y obligada a denunciarme. Te lo digo porque ya ella salió hace unos meses, bueno, el año pasado estaba yo en prisión. Ella salió, lo hizo público, están también los videos, cómo fue levantada y torturada. Y ya se le ha practicado un dictamen con lineamientos de protocolo de Estambul que acredita que fue torturada. ¿Y qué crees? Las últimas noticias, en exclusiva para ustedes. La semana pasada, la flamante Comisión Estatal de los Derechos Humanos declaró infundada la queja que Karina presentó contra la Policía Ministerial de la Fiscalía por haberla torturado, golpeado y abusado sexualmente en las instalaciones de la Fiscalía como parte de la tortura para incriminar. Es que con la Comisión de Derechos Humanos de verdad que es una burla. Llevo 4 quejas presentadas por personas cercanas a mí, por mi hija, por mí, en la Comisión Estatal, y las 4 quejas son infundadas. Pareciera que la labor de esta Comisión Estatal, electa por este Congreso de corte borgista, es darle palo y carpetazo a todas las denuncias. A ver, entonces, ya en Ya. la cárcel nuevamente, entonces ya Entonces viene... ya me dicen, estás detenido, orden de aprehensión, y la noche del 31 de mayo llego a la cárcel municipal de Playa del Carmen. Acusado ahora de lo que hasta el día de hoy me acusan, de haberle ofrecido 1,000 pesos por 7 credenciales. Y la denuncia por el asunto de... desobediencia, No, de violencia familiar. violencia familiar. Al mes de estar en prisión, bueno, llego a la cárcel y yo ya sabía, después de haber vivido 2 años Sí, porque batallando. se iba a poder tumbar de alguna manera la primera denuncia, la de... ¿Por qué tengo la estas del delito denuncias electoral. falsas, Jonathan? Porque llevaba yo 2 años y llevo ahora 3 años en un juicio familiar muy doloroso, luchando por la custodia compartida de mis hijas. Solo quiero el derecho a estar presente en la vida de mis hijas. 2 años que, a pesar de muchas cochinadas de los jueces, mediante juicios de amparo, hemos logrado que el federal enmiende lo que hacen mal. Y como vieron que no les funcionaba, decidieron convertirlo en denuncias penales, como una forma de apretar. Claro. Entonces yo llego y mi familia me va a visitar la primera tarde, digo, a ver, tranquilos, no voy a salir. En unos días que sea la audiencia me van a vincular, a pesar de que acreditemos que soy cancunense, que tengo propiedades, que nací en Cancún, que mis hijas nacieron en Cancún,
con todo lo que dictamos no me van a dejar salir porque es Hayden Cebada. Y a los 5 días me vinculan a proceso. El juez Gaburel, que también fue reelecto, y que se ha cuestionado, porque además unos días antes de que me vinculara a mí, había dejado que llevara su proceso en libertad una persona, un profesor presuntamente acusado de haber abusado de 3 Abuso alumnos. sexual, sí. 3 días antes que a mí, él decidiera que por ofrecer 1,000 pesos, supuestamente que no pasó, por 7 INES, yo tuviera que estar en prisión 2 años y medio. Ok, al mes Al te mes llega notifican. la denuncia de violencia familiar, acusado de ser el peor esposo y el peor padre del mundo. Y no puedo dar detalles de esa denuncia, pero esa era lo que estaba en fondo en realidad. Pero, a ver, la violencia se puede manifestar de distintas formas. Me acusan de todos los tipos. Entre ellos, golpes físicos. Todos. Me acusan de violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica. No me acusaron de más violencia porque creo que no encontraron ya en el Código Penal. Tipos de Me violencia. acusan de todo tipo de violencia, me acusan de ser el peor ser humano del mundo, me acusan de ser drogadicto, me acusan de ser un violentador en toda la extensión de la palabra. Ok, otro preámbulo. ¿Tu vida dentro de la cárcel fue como la de cualquier otro reo o tuviste un trato? Hay dos vertientes, o preferencial o un trato severo. Porque cuando quieren ser justos, digo, le dan el trato como a los demás, ¿no? Es un reo normal, común y hasta ahí. Cuando quieren ser benevolentes, te ponen en una celda especial, te dan ciertos privilegios, y etcétera, etcétera. Y cuando quieren ser severos, que quieren realmente castigarte, entonces te ponen en un área hacinada, en donde te puedes conflictuar con cualquier tipo de delincuentes. Mira, yo la verdad es que de la cárcel no tuve ningún privilegio. Viví una celda como cualquier otro reo. De hecho, ya en la última celda en la que estuve acompañado de 8 reos más. Y solo hay 5 planchas. 5 planchas son las camas, las literas. ¿no? Pues en toda la cárcel de este país hay hacinamiento. Yo no tuve privilegios, pero tampoco me castigaron de más. O sea, sufrí, la cárcel es dura y sufrí lo mismo que sufren los otros 600 reos de esa cárcel. Estuviste 9 meses, ¿no? 9 meses en la prisión. No me dio ningún privilegio, tampoco lo pedí. Pero también tengo que decirte que particularmente, Dios bendito, llegué a esa cárcel de Playa porque es una cárcel con mucho orden, donde los custodios, los directivos sí tienen control de la cárcel. Y entonces eso ayuda a que no seas extorsionado por ningún otro preso, a que no haya conatos de violencia más que lo normal es del hacinamiento, pero no hay. Es una cárcel con mucha disciplina, con mucho control, con 6 pases de lista al día, con revisiones, con todo. No tuve privilegios, pero no me puedo quejar porque tampoco se ensañaron conmigo en la cárcel, como se han ensañado conmigo y con mis hijas en el Poder Judicial, en los juicios, en la Fiscalía. Pero ahí fui un preso más, incluso 2-3 meses después de estar encarcelado, haciendo uso de mis derechos constitucionales, se autorizó la entrada de Lord Molécula, un periodista de La Mañanera, que llegara a hacer una entrevista de la situación. Sé que también les generó mucha molestia en seguridad pública del Estado, pero no tuve privilegios. Pero pues ahí pues, la vida en la cárcel es difícil, porque obviamente estás hacinado, la comida es escasa. Bendito Dios, mi familia me llevaba comida en las visitas. Y cuando uno está, pienso yo, Jonathan, seguro de tu inocencia y de que luchas por tus hijas, todo lo ves diferente. Claro. O sea, conocí a mucha gente inocente. O sea, yo soy bendecido porque mi caso puede ser público, pero hay mucha gente ahí igual, acusados de denuncias falsas, que llevan 2-3 años encarcelados, y que no tienen quizás la posibilidad mía de hoy estar ante una cámara dando mi testimonio. Y también conocí a mucha gente que son culpables de sus delitos. Y bueno, pues Sí, es difícil la cárcel, casos ¿no? normales. Nos tocó un huracán, o sea, nos tocó muchas cosas ahí. Dime algo, ¿cuándo decidiste hacer huelga de hambre? El tiempo que yo estuve encarcelado, constantemente, también, ahí conozco a una tercera abogada que además le agradezco mucho porque ha sido un ángel en mi vida, que era la licenciada Ariadne Song, conocida feminista del Estado. Sí, cómo no.
El colectivo Xtabay en Chetumal. Xtabay, que logró, por ejemplo, ella junto con otras mujeres activistas, que se aprobara la ley vicaria en Quintana Roo, que es una defensora de las mujeres y que conoce el caso de mi hija Jimena, que ya había denunciado a mi ex esposa en 2022 por violencia, que también es lo que tiene, esta es la represalia, lo que me pasó es la represalia de esa denuncia, y que a pesar de que la propia Fiscalía de la Mujer le hizo un dictamen psicológico a mi hija adolescente donde acreditó que sí tenía rasgos de ser víctima de violencia, le dieron carpetazo. Y al final te voy a explicar, somos víctimas de violencia institucional porque todo lo que presentamos le dan palo y todo lo que es contra nosotros avanza. Conozco al señor Ariadne Song, conoce mi caso y lo suma a lo que se llama Proyecto Inocencia, que son hombres víctimas de denuncias falsas y de tráfico de influencias para ser encarcelados. Y bueno, en algún momento, cuando pedimos cambio de medidas cautelares, acreditamos nuevamente que yo no tenía por qué estar en la cárcel y no lo niegan. En algún momento yo decido irme a una huelga de hambre a finales de noviembre y me mandaban mensajes a través de la lista familiar, amigos que decían, oye, es que el gobierno no se va a compadecer de ti, la fiscalía no se va a compadecer de ti. No hago una huelga de hambre porque se compadezcan de mí. Hago una huelga de hambre para visibilizar que lo que me está pasando a mí es un atropello, Claro. una violación a mis derechos. Y entonces me pongo en huelga de hambre, le notifico por escrito al director, tengo ya 24 horas sin comer. Mi hija Jimena lo va a anunciar en conferencia de prensa en unas horas. Y pido que pueda ser aislado, porque no puedo llevar una huelga de hambre con 9 presos más. Estoy 16 días sin comer, solo tomando agua. 16 días. En esos 16 días tenemos una audiencia para cambio de medida cautelar. El juez, que no recuerdo su nombre, pero de verdad pésimos juzgadores locales tenemos, ni siquiera permite que mi abogada pueda, las abogadas Ariadne y Lili puedan argumentar las pruebas. Me regresan a prisión. Volvemos a pedir ¿cómo se llama? La audiencia, y me entero que no van a ir por mí. Alguien me filtra dentro de la propia cárcel, me dicen, Lick, ni te vistas. Ya no la van a posponer, pero no va a llegar, simplemente no va a llegar por ti la policía de traslados, que depende del gobierno del estado, si hubiera Claro. política estatal. El mensaje es que te mueras de hambre, ese es el mensaje. Se vuelve a postergar más. ¿Quieres morirte de hambre? Muérete. Va a estar la fiscalía, va a estar el juez, van a estar tus abogados, ¿no? Aquí la cárcel te van a alistar. Simple y sencillamente la unidad no va a llegar por ti. Van a argumentar que se les cuatrapeó la agenda y no van a llegar. Tal cual pasó. Y lo que tú dices, me llevaban encadenado de pies y manos. Yo nunca había estado en esto, yo pensaba que era normal. Cuando te llevaron al hospital también te llevaron encadenado. Ah, bueno, después de 6 días, sí, después de 6 días en huelga de hambre, en el 16º día sin comer, estaba yo en mi plancha y me desvanezco. Me acuerdo que sentí mis manos frías, estaba yo escribiendo y de repente ya no pude escribir, sentí las manos entumidas, sentí mis pies fríos y ahí me desmayo. Horas después me encuentran en el pase de lista, como no respondo, estaba yo tapado en mi plancha con una cortina. Llega el médico de ahí de la cárcel y ya, no recuerdo bien, solo recuerdo cuando llego al hospital, me lleva una ambulancia al hospital y ya ahí los médicos dictaminan que obviamente llevo encadenado, que había ya un choque hipoglucémico. Sí, claro, por la falta de consumo, normal. lo normal de haber hecho una huelga de hambre. ¿Cuánto tiempo días. estuviste en el hospital? Llego un viernes en la noche. El sábado todo el día estuve inconsciente, yo escuchaba voces, pero no podía yo ni abrir los ojos, yo escuchaba voces, pero no podía ni siquiera levantarme. El domingo ya reacciono y me acuerdo que van a verme los de trabajo social de la cárcel y el médico del hospital dice, a ver, ya lo estabilizamos, pero está muy débil, necesitamos que se quede aquí hasta el día martes. O sea, llevaba yo la noche del viernes, sábado y estaba en la mañana del domingo. Se va a quedar lunes y el martes ya vengan por él. Ah, perfecto. Se van los custodios en que me iban a trasladar, solo se quedaba el de guardia. Y a la media regresan. La indicación es Que no se quede. llévenselo a la cárcel como esté. Llévenselo a la cárcel. A pesar de la indicación del Hospital General que me quedara hasta el día martes, Claro. hay una contraorden de seguridad pública estatal de que yo sea trasladado nuevamente como esté
a la cárcel. Y obviamente, pues por eso salgo en silla de ruedas, porque estaba yo muy débil. Sí, hay una foto ahí. Moralmente muy fuerte, pero muy en silla de débil. ruedas y esposado. Y así me rezan a la cárcel. Obviamente había una serie de... Y fue una de varias cuestiones que te desmoralizaban, ¿no? Porque también prácticamente ya te habían dado el aliento de que ibas a salir libre el 24 de diciembre del 2024. Fijan una audiencia para el 24 de diciembre. Bueno, ya me trasladan a la cárcel. Se vuelve a pedir nuevamente la audiencia para el cambio de medidas cautelares. Y el juez se le ocurre fijarlo el día 24 de diciembre. Yo me acuerdo que yo hasta reaccioné, digo, no, ¿por qué no me van a dejar salir? Y hacerlo el 24 de diciembre es ilusionar a la familia. Claro, esa era la intención. Esa era la Por eso dije intención. desmoralizar. Y lo hacen el 24 de diciembre. Otra vez ya Todos tenía yo... contentos pensando que era ya tu Tenía liberación. yo unos días que había levantado la huelga de hambre, pero estaba yo muy débil. Bajé a la razón de 1 kilo cada 2 días. Sí. Pues bajé 9 kilos en esa huelga de hambre. Y estaba yo muy débil, no podía yo comer. O sea, comía muy poco y sentía aquí la comida atorada. Matemáticamente son 8 kilos. Bueno, es que yo empecé, se cuentan 6 días, pero yo empecé un día antes. Pues digo que son 9 kilos. Porque además, aunque ya levanto la huelga, mi organismo seguía consumiendo, porque a mí diario me pesaban. No, olvídate de eso, es No lo haga chascarrillo. como dieta, no funciona. Bueno, entonces... Me llevan a una audiencia el 24 de diciembre, que el juez decide que sea a puerta cerrada. O sea, ya ni siquiera mi familia me pudo ver el 24 de diciembre, ni en la cárcel, ni en la audiencia, para que el juez, después de 2 horas, dijera también, no, Se pospone. no sale. Se pospone, su creo que se resolutivo era que pospuso. no salías. Y Sí, porque lo que obviamente estaban mi familia, buscando era la el cumpleaños liberación. de mi ¿no? madre, que además mi madre de 75 años también está denunciada. Sí, ¿no? lo sabemos. Por la mamá de mis 3 hijas más pequeñas, por la diputada, está denunciada por sustracción de menores. Su único delito es haber ido a la escuela a preguntar por sus nietas, que durante 9 meses no vio. Y así me trajeron todo diciembre, con esta violencia institucional. Para esto ya había habido un plantón de amigos y familiares afuera de la fiscalía, del juzgado penal. Y obviamente ya había muchas protestas en las redes sociales. Mi hija Jimena agarró el TikTok mío y empezó a manejarlo y a hacer videos y a difundir. Sí, los vimos. Y a compartir con mucha gente. Pero este ensañamiento contra mis hijas, contra mí, contra mi red de apoyo, mis familiares, todas están denunciadas por denunciar en las redes sociales. ¿Te has ido a instancias internacionales? Vamos a llegar en algún momento a esa parte. Llegaremos procesalmente en el momento indicado. Llegamos al mes de febrero. Y en el mes de febrero, nuevamente, pues todo enero me dediqué a recuperarme yo dije, Claro. No hagamos nada, repongamos energías, moral, y ¿cómo se llama? Yo necesito recuperar salud, porque salí muy golpeado de esa huelga. En febrero ya le digo a la abogada, vuelve a pedir otra vez el cambio de medidas cautelares, vamos a seguir insistiendo. Y ya la noche anterior a esa audiencia del 27 de febrero, llega una persona intermediaria con un convenio. Bueno, el año anterior me habían ofrecido que yo firmaba un convenio donde renunciaba a la custodia de mis hijas, me cambiaban la medida cautelar y les dije no voy a cambiar a mis hijas por mi libertad. O sea, estaban negociando la justicia. ¿Sí? Si tú firmas entregar la custodia de tus hijas y la mayor parte de tus bienes, mañana sales. Y lo peor es que estos mensajes no eran de la madre de mis hijas, era de gente del gobierno. Yo no puedo decir los nombres ahora, pero era de gente que iba de parte del gobierno del estado de Quintana Roo. Sí. Y en febrero nuevamente, ya me dice, bueno ya, nomás firma que no vas a declarar nada, no vas a dar entrevistas. Y se dije, no voy a hacer eso. Yo no voy a guardar silencio, yo no pedí este pleito, yo no pedí estar en la cárcel. Yo lo único que quiero, y lo digo Jonathan aquí nuevamente, lo único que quiero es que mis hijas, mis 4 hijas, vivan una vida libre de violencia, que yo pueda ser un papá presente en la vida de mis hijas y que nos dejen en paz. Claro. Es todo lo que luchamos. Yo ni se las quiero quitar a nadie. No tengo, ni es una lucha de egos, ni de rencor, ni de odio. Yo de verdad bendigo a todo mundo.
Te voy a decir una cosa, a mí la cárcel no me desmoralizó. A mí la cárcel me dio mucha fuerza y mucha luz. Sí, me imagino. Porque llegué ahí y dije, bueno, ya estoy aquí. ¿Hace cuánto tiempo que hablaste por última vez con Paola Moreno, la mamá de tus hijas? No tengo conversaciones con ella desde antes de estar en la cárcel. Ni las O quiero sea, tener. Antes de mayo del 2024. Yo traté, fue la última vez. Yo traté del 2021 al 2022, muchas veces de llegar a un acuerdo por el bien de nuestras hijas, no pasó. Gracias a Dios tengo prohibido hoy en día, ¿no? Como parte de mi medida cautelar, dirigirme a ella. Dirigirte la palabra. Para mí mejor. Que no, precisamente a colación de eso, según me informaron, no sé si sea cierto, y tú hiciste junto con un grupo de activistas, en tu calidad obviamente política, hiciste una irrupción a una rueda de prensa convocada por el partido Morena, sus cabezas el senador Eugenio Segura y el presidente del Consejo Estatal de Morena, Jorge Sanén, que es el presidente de la Jugocopo del Congreso del Estado. Hizo una irrupción a esta rueda de prensa para solicitar o para exigir que no se acepten las candidaturas o que se desechen las candidaturas de candidatos a jueces y magistrados que han sido denunciados en la Fiscalía y en otras instancias. Ahí estaba Paola Moreno, porque es diputada local y también es miembro de Morena. Me dicen que te va a acusar de que te dirigiste a ella cuando tienes esa prohibición judicial. Nosotros estamos a favor de la reforma judicial federal, pero lo que en Quintana Roo, el Congreso de Jorge Sanén, es una simulación. Pero esa no es la pregunta. Pero ahí te va. ¿Es cierto que te va a denunciar ella? Sí, ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Como estamos en contra de la opción en el Estado, por ejemplo, la reforma federal dice que no puede estar más de 9 años un magistrado, y aquí los diputados del Congreso de Jorge Sanén aprobaron que se quede Hayden 15 años. Esto va en contra, esto no es la cuarta transformación, esto va en contra de la cuarta transformación. No fue en calidad política, fue en calidad de víctima. Un grupo de víctimas, de varias víctimas, nos enteramos que Jorge Sanén y Eugenio Segura iban a dar una conferencia de prensa para hablar de la reforma judicial local. Y este grupo de víctimas acudimos de manera colectiva, no los encabezo yo soy uno más de este grupo de colectivos y víctimas, a acudir a la conferencia de Jorge Sanén a manifestarnos en contra de que ellos, los diputados locales, hayan postulado para jueces locales a los mismos jueces hoy que están denunciados de corrupción, que tienen quejas en el Consejo de la Judicatura y que son públicamente señalados por corruptos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Los postularon. Y entonces hay una conferencia de prensa, acudimos a manifestarnos. Fue el 27 de mayo. No la fecha, de forma pacífica. 27 de mayo, precisamente. Sí, 27 de mayo, de forma pacífica, no agresiva. Sí, es una manifestación. Y ya, nos manifestamos, les dijimos que habían simulado la reforma judicial local y que eran responsables de postular a jueces. Yo no sabía que estaban convocados otros diputados. La conferencia decía diputado Jorge Sanén, diputado Eugenio Segura. Sí. Esa era la convocatoria que hicieron a los medios. En ningún momento me dirigí a ella. Es más, yo ni siquiera la vi. O sea, había tanta prensa. Sí, bueno, los videos que nosotros cubrimos esa nota, en los videos se nota cómo te diriges, perdón, a todos en general, ¿no? ¿Qué pasa días después? Días después nos enteramos, notifican que la Fiscalía le solicita a la Unidad de Medidas Cautelares un informe porque estoy acusado de que al acudir a esa conferencia de prensa fue una forma de violentar y amenazar a la mamá de mis 3 hijos. O sea, fíjate, por eso digo que aquí no está el segundo piso de la cuarta transformación. Claro. Aquí está el Roberto Borges 2.0. Fíjate, por irme a manifestar como cualquier... Yo no tengo cargos públicos desde hace 6 años. Por haberme ido a manifestar como cualquier ciudadano, padre de familia, preocupado, indignado por los jueces que van a seguir en el poder, a una conferencia de servidores públicos como Jorge Sanén, hoy la respuesta del gobierno, la respuesta de la Fiscalía, de un fiscal puesto por este Congreso, propuesto de este gobierno del Estado, la respuesta es amenazarme ya con
cambiarme mi medida cautelar. O sea, volverte a encarcelar. Volverme a En encarcelar, términos prisión llanos. domiciliaria, no poderme acercar a mis hijas. Cualquiera es romper nuevamente el vínculo con mis hijas. ¿Y vale la pena este tipo de manifestaciones arriesgando todo eso? Sí, porque lo que está pasando es profundamente injusto. Y no solamente contra uno servidor, mucha gente. La gente que nos está viendo lo sabe. No nos vamos a callar. Me pueden volver a encarcelar. Pero con mis hijas no se van a meter. Y no me importa pelearme con el gobierno del estado, con la gobernadora, con el fiscal, frente al tribunal, con el mismísimo diablo si tengo que irme al inframundo, pero no voy a permitir que mis hijas, Jimena y mis 3 hijas pequeñas, sean víctimas de esta violencia institucional. Violencia institucional de una fiscalía que no acepta las denuncias que presentamos, que les da carpetazo, que las hace perdedizas. Violencia institucional de un poder judicial de Hayden Cebada que falla en contraderecho, que resuelve cosas arbitrarias, que nos niega las audiencias. Ya sabemos que nos van a dar palo, pero nos retrasan para irnos al amparo. 2 años esperando una audiencia de apelación por la denuncia que presentó mi hija Jimena. Violencia institucional de un gobierno de Quintana Roo que a través del sistema de comunicación del Estado difunden boletines en contra nuestra. Violencia institucional de un gobierno municipal de funcionarios como Pablo Gutiérrez cuando era síndico, firmando documentos falsos para fingir y simular ingresos menores. Entonces, no nos vamos a dejar. Yo no quiero irme a la cárcel, no quiero perder a mis hijas, pero quedarme callado no me resultó de nada, Jonathan. Que era lo que Quedarme hiciste en un callado, principio, ¿no? Poner una mejilla, poner la otra y jugar a decir, bueno, a lo mejor si me quedo callado y me hago chiquito, se dejan de ensañarse con nosotros. No funcionó. No, Terminé en la al cárcel. contrario, creo que se ensañan más. Porque además de todo, lo que está pasando no soy yo. O sea, hay mucha gente en Quintana Roo que está siendo víctima de denuncias falsas, de tráfico de influencias, de prácticas que se hayan erradicado con la llegada de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy pareciera que con esta piel de oveja tenemos un lobo en el servicio público dedicados a fregar a los ciudadanos. Claro. Dime una cosa, de todo esto que has pasado, que ha pasado tu familia, quizás quien más lo ha entendido ha sido tu hija mayor, Jimena, ¿no? Pues mi hija mayor ha tenido que sufrir primero el que esta Fiscalía de Quintana Roo y este Poder Judicial de Hayden Cebada le revictimicen, porque a pesar de que la Fiscalía reconoce que fue víctima de violencia, decidieron darle carpetazo a la denuncia. Luego tiene que vivir el encarcelamiento de su papá, tiene que vivir que su papá haga una huelga de hambre. Yo levanto la huelga de hambre porque mi hija Jimena ya cuando estoy en el hospital me dice, papá, por favor, ya. Y entonces porque yo dije, no, yo me voy a seguir la huelga, a mí llévenme a la cárcel. Dije el domingo, dije, está bien que vengan a la cárcel, voy a conseguir la huelga. Pero ya mi hija estaba muy lastimada. Mi hija tiene el temor, está a unos meses de cumplir 18 años. Mi hija tiene miedo que en cuanto cumpla 18 años sea denunciada también. Una denuncia falsa como parte de este clima de terror. Pero no nos vamos a dejar, porque yo no estoy pidiendo ni trato especial, ni estoy pidiendo nada que la justicia no nos ampare. ¿Ella te visitaba en la cárcel? Mi hija me visitaba en la cárcel cada jueves y cada domingo. ¿Y tus otras 3 hijas, no? No. No lo permitían. Durante 9 meses mis hijas no fueron presentadas al Secofam. Se rompió el sistema de convivencia que estaba establecido con mi mamá y no hay ni una sola multa. Esto es lo que pasa en Quintana Roo. Ni una sola multa por haber durante 17 veces consecutivas faltado a presentar a mis hijas al Secofam. Si hubiera sido yo, que no las hubiera llevado un día al Secofam, al otro día me hubieran quitado los cuidados de mis hijas, me hubieran multado, me hubieran denunciado por sustracción de menores, claro. Hubiera estado yo en la cárcel. Pero esta es la doble cara que pasa en Quintana Roo. A unos se les protege, se les ampara y a otros se nos persigue. Y entonces, pues como no confío en los jueces de Quintana Roo, no confío en la Fiscalía de Raciel López, no confío en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, lo único que nos queda es hablar, denunciarlo. Hay muchos casos más de personas que están en ese tema y hay muchas injusticias más, no solamente estas, sino injusticias de todo tipo, el uso faccioso de los programas sociales. Te faltó una. ¿Cuál? ¿Confías en Mara Lezama? Yo confío en la justicia, no confío en ningún funcionario ni gobernante de Quintana Roo,
de verdad que no. Bendito sea Dios. Yo digo, Jonathan, que yo bendigo a mis captores. Captores, gracias. Porque al enviarme a prisión me hicieron más fuerte. Porque no me desmoralizaron, al contrario. Al contrario, me hicieron un hombre más espiritual, más fuerte. Pues ya no le tengo miedo a nada. A la muerte no le tenía miedo. A la cárcel sí, por mis hijas, ya pasó. Y además, gracias a que esto se hizo público, logramos recuperar la libertad. ¿Por qué recupero mi libertad? No porque haya cambiado algo en lo jurídico, sino porque ya no pudieron seguirse negando a valorar las pruebas. Claro. ¿Qué me saca de la cárcel? Un dictamen hecho por un perito que está en el padrón de peritos del Poder Judicial, que reconoce que no soy generador de violencia, pero que además soy víctima. Claro, de lo que claro. está pasando. Entonces, pues hay que seguir luchando, no hay que dejarnos, Jonathan. Ya finalmente, tu papá se supone que es o era muy amigo de Andrés Manuel López Obrador. Y esto inicia de alguna forma u otra cuando Andrés Manuel todavía era presidente de la República. ¿Por qué tu papá no le pidió ayuda a Andrés Manuel López Obrador? Mira, nosotros siempre hemos dicho que lo que tenemos que hacer es que se aplique la justicia, no andar pidiendo favores. Claro que el tema llegó a la mañanera, se enteraba mucha gente a nivel nacional. Bueno, este caso de un servidor y de mis hijas escaló a nivel internacional. Fue replicado y comentado en muchos foros internacionales también. Hubo comunicaciones incluso de legisladores federales de la 4T que no se hicieron públicas, pero fundamentalmente lo que yo siempre dije es: exijamos justicia, no pidamos clemencia, exijamos justicia. Y yo me preparé para estar 2 años y medio en la casa. Dije, no nos van a doblar. Dije a Melchor Ocampo, me doblo pero no me quiebro. Nosotros no vamos a claudicar, porque esto, si solo me pasara a mis hijas y a mí, estaría, pues bueno, pero está pasando a mucha gente en Quintana Roo. Sí. La corrupción de los jueces está pasando a ti y a mucha gente. La corrupción de los jueces, el tráfico de influencias, el amiguismo. De verdad, hay un diputado, no voy a decir su nombre, que tiene una denuncia por violación y mira, no lo toca ni con el pétalo de una rosa. Y sí. De corte militar, ¿no? Moreno. Y en cambio, a muchos que somos ciudadanos de a pie, yo no tengo carros. Yo sé que, Jonathan, tú me conoces y me referencias porque tuve una carrera política. Pero yo tengo, desde el 2019, que dejé de tener cargos públicos, que hago política social, soy activista de causas sociales, eso sí, nunca lo he dejado de hacer porque lo hago desde que estoy en la prepa, pero yo no creo en la búsqueda del poder por el poder. Creo que la política, no hay que vivir de la política, hay que vivir para hacer política social. Claro. Entonces, mucha gente se enteró, mucha gente fue solidaria, también recibí visitas de personas muy cercanas a nivel nacional a 4T, pero yo nunca pedí favores ni pedí clemencia. Yo lo que exijo hasta el día de hoy es justicia. Si esta es mi última entrevista y la próxima semana por esa entrevista me cambian las medidas cautelares, no me arrepiento, Jonathan, porque no estoy diciendo nada que no sea verdad, no estoy diciendo nada que no sea justo, me estoy conteniendo muchos nombres, ¿no? Que ya habrá tiempo para un video que se grabó en caso de que yo pierda mi libertad, y no voy a claudicar, porque yo solo quiero que mis hijas sean felices, quiero que se pare este clima de persecución. No somos una familia de delincuentes, no somos una familia que se ha enriquecido ilícitamente, no somos una familia que tiene notarías, placas de taxis, no somos saltimbanquis de la política, somos fervientes creyentes de la transformación, somos gente que desde donde hemos estado siempre hemos aportado nuestro granito de arena, y principalmente soy un padre de familia, que estoy convencido que por mis hijas todo, sin mis hijas nada. Gracias por tu confianza, Emiliano, y gracias por su confianza también a ustedes. Esto es Injusticias en Quintana Roo. Soy Jonathan Estrada y les agradezco mucho la oportunidad que nos brindan de poder presentarles este primer caso. Somos Conapred, en busca de la paz y la justicia.